vez te has preguntado qué esconde tu propio cuerpo? Esto es Células en Directo, la ciencia que no ves en la conversación que necesitas. ¿Sabías que cuando las células en un tumor se quedan sin oxígeno, en lugar de morirse, se vuelven más agresivas? Como si la falta de aire las volviera locas y más peligrosas. Así pasa, y eso explica por qué algunos cánceres son tan difíciles de tratar. Hoy te contamos esta historia de supervivencia que parece de película, pero pasa dentro de tu cuerpo. Hola receptores y bienvenidos de nuevo a Células en Directo. Este es el podcast donde viajamos al interior del cuerpo para contar la historia más fascinante que pasa desapercibida. Hola receptores, soy Mariana. Y yo soy Fran, bienvenidos al último episodio de esta temporada. Hoy vamos a hablar de estrés, pero no del estrés que tú y yo sentimos cuando tenemos exámenes, tráfico o problemas en el trabajo. Vamos a hablar del estrés más extremo, del estrés a nivel celular, el que mata y paradójicamente hace más fuertes a las células del cáncer. Vaya, qué interesante, ¿no? Un ambiente hostil que debería acabar con las células malas termina siendo un entrenamiento de supervivencia para ellas y las convierte en automáticos monstruos. Suena a película de terror, pero es ciencia pura. Así es, y en este episodio vamos a describir cómo ocurre esa transformación y qué están haciendo los científicos para contraatacar. Para entender cómo se crean esos monstruos, primero tenemos que definir qué es el estrés celular. Imagina que una célula es una fábrica muy compleja y productiva. Tiene millones de piezas móviles, produce proteínas, genera energía, se comunican con el exterior. El estrés celular ocurre cuando algo va mal en esta fábrica. Se acumulan proteínas mal plagadas, como si la cadena de montaje empezara a producir piezas defectuosas. Hay un desequilibrio en los niveles de calcio, que es un mensajero interno muy importante, o entran radicales libres, que son como pequeñas chispas que dañan la maquinaria. O sea, ¿la célula tiene sus propios problemas laborales y de mantenimiento? Totalmente. Y lo mejor es que tienen sus propios equipos de mantenimiento y seguridad para solucionarlos. Tienen sensores moleculares que detectan cuando algo va mal y entonces activa varios protocolos. Puede reparar las proteínas dañadas, eliminar los componentes defectuosos como si las tiras a la basura. Activa antioxidantes para apagar esas chispas de radicales libres. O si el daño es muy grave en el ADN, hasta detienen su propia división celular para no propagar el error a sus hijas. Qué bien organizado está todo, pero entonces, ¿qué pasa cuando el factor estresante es tan fuerte que desborda a otros equipos de mantenimiento? Ahí es donde entra el tema de hoy, el estrés hipóxico, también conocido como hipoxia tumoral. Pero, ¿en qué consiste exactamente? Pues mira, esto pasa en los tumores sólidos, como los de mama, pulmón o próstata. Las células cancerosas tienen una característica perversa. Se multiplican como locas, sin control. Crecen tan rápido que los vasos sanguíneos que les llevan oxígeno y nutrientes se quedan obsoletos. Es como una ciudad que crece tan rápido que las carreteras colapsan y hay barrios enteros en el interior del tumor que se quedan sin suministros de oxígeno. O sea, literalmente se asfixian. Exacto. Y ahí viene lo más interesante y aterrador. Uno pensaría que al quedarse sin oxígeno, esas células al no poder respirar morirían, ¿verdad? Pues no. Las más fuertes, las más vivas, activan un mecanismo de emergencia, un plan B de supervivencia. Activan un factor de transcripción que se llama HIF1. HIF1 suena un código secreto. Es como un interruptor de emergencia. HIF1 es una proteína que, cuando detecta que falta oxígeno, entra al núcleo de la célula y activa un montón de genes.
¿Y qué hacen esos genes? Pues le enseñan a la célula a vivir con menos oxígeno, la vuelven más resistente, más agresiva, pero lo peor es que también le ordenan que fabrique nuevos vasos sanguíneos, un proceso llamado angiogénesis. ¿Y eso por qué es malo? Porque al fabricar nuevos vasos, la célula cancerosa crea su propia carretera de escape. Puedes salir de esa zona sin oxígeno, viajar por el torrente sanguíneo e ir a colonizar otros órganos. Es decir, la hipoxia no mata el tumor, la transforma en una versión más peligrosa, más agresiva, resistente a la quimioterapia y con capacidad de hacer metástasis. La hipoxia es literalmente una fábrica de monstruos. Esa transformación es la clave de todo y lo más importante es que no es una teoría abstracta. Cuéntales a los oyentes lo que se descubrió recientemente sobre esto, porque es un avance esperanzador. Pues en 2024 en el Centro Oncológico Johns Hopkins, uno de los más importantes del mundo, hicieron un estudio con pacientes de cáncer de mama triple negativo, que es un tipo de cáncer muy agresivo y difícil de tratar. Lo que descubrieron es que las células cancerógenas que sobreviven a la hipoxia desarrollan una especie de memoria molecular. No solo se adaptan, sino que recuerdan haber pasado por esa situación de estrés y eso las hace más resistentes en el futuro. Como cuando pasas por una experiencia muy dura y te vuelves más fuerte, pero en versión maligna. Exacto. Y encontraron un marcador de esa memoria, una proteína llamada MUC1. Los científicos analizaron muestras de pacientes y vieron que aquellos cuyos tumores habían reaparecido, es decir, que habían tenido una recaída en un plazo de 3 años, presentaban niveles mucho más elevados de esta proteína en comparación con aquellos que no recayeron. O sea que MUC1 es como una bandera roja que indica que el tumor es de los peligrosos, de los que han pasado por hipoxia y se han vuelto agresivos. Así es, y lo mejor de todo es que este hallazgo no se quedó en una simple observación. Los científicos, al ver esta relación, desarrollaron un compuesto llamado GO203. ¿Y qué hace este compuesto? Pues bloquea específicamente la acción de esta proteína MUC1. Es como si hubieran creado un fármaco diseñado para buscar y neutralizar estos monstruos hipóxicos. Eso es increíble, o sea, ¿ya pasaron de la observación a la acción? Exacto, y lo más emocionante es que ya no es un experimento de laboratorio. Este fármaco, GO203, se encuentra actualmente en un ensayo clínico en la fase 1 de 2. ¿Sabes lo que eso significa? Pues que ya se está probando en personas. Sí, se está probando en pacientes reales que padecen cánceres avanzados de mama, de ovario y otros más. El objetivo del ensayo es ver si, atacando específicamente a estas células que tienen la memoria de la hipoxia, se pueda frenar la metástasis y mejorar la supervivencia de los pacientes. Es un paso directo a la biología celular básica, a la medicina real, a la cabecera del paciente. Y para cerrar con algo que me parece fascinante, como los médicos pueden ver la hipoxia, porque esto de la hipoxia no es algo invisible, ¿verdad? Exacto. Y ese es el dato más alucinante del episodio. Resulta que los oncólogos pueden utilizar la hipoxia como un marcador, como una señal para saber qué tan agresivo es un tumor. Y lo hacen gracias a unas ondas químicas muy especiales, como una llamada pimonidazol. ¿Pimonidazol? ¿Y cómo funciona? Pues se lo inyectan al paciente y esta sustancia tiene una propiedad increíble. Se acumula específicamente en las regiones del tumor que no tiene oxígeno, es decir, en las zonas hipóxicas. Es como si llevara un imán que solo se activa donde falta el aire. Luego, mediante técnicas de imagen como escaneos espaciales, los médicos pueden ver estas zonas brillando. Literalmente, pueden visualizar las partes más peligrosas del tumor. O sea, ¿pueden hacer un mapa de dónde están los monstruos?
Exactamente, pueden ver qué áreas del tumor son las que están sufriendo hipoxia y por lo tanto las que tienen más probabilidad de generar estas células agresivas y resilientes. Y esto no es solo para curiosidad científica, tiene una aplicación práctica inmediatamente. ¿Cómo cuál? Pues la radioterapia, que es uno de los tratamientos más comunes contra el cáncer. Necesita oxígeno para ser efectiva. La radiación genera radicales libres que dañan el ADN de las células cancerógenas, como si no hay oxígeno. Ese daño es mucho menor. Por eso, los tumores hipóxicos son más resistentes a la radioterapia. Al poder visualizar las zonas hipóxicas con estas sondas, los médicos pueden saber de antemano qué tumores serán más difíciles de tratar con radiación y ajustar el plan de tratamiento. Pueden aumentar la dosis de radiación en las sondas, combinar con quimioterapia o usar otras estratégicas para atacar específicamente a esos monstruos. Es medicina de precisión en acción. Así cerramos esta temporada de Células en Directo. Esperamos que hayan disfrutado estos capítulos tanto como nosotros. Recuerden, la ciencia está en todas partes, incluso en el silencio de una neurona, en la ausencia de una señal de dolor o en el estrés de una célula que lucha por sobrevivir. Gracias por escucharnos. Esto fue Células en Directo. Hasta la próxima temporada. Nos escuchamos en el próximo capítulo. La ciencia no termina aquí.